en especial a nuestra invitada para esta genuina conversación que vamos a tener con Diana María Osorio, gerente general de Star Consulting Group. El título de esta charla es El poder de crear resultados sostenibles y de calidad desde tu verdadera esencia. Hemos querido traer una charla muy humana, pero con también un impacto significativo en la vida de los empresarios. Diana María es experta en desarrollo, cambio y conexión personal. Es una ejecutiva destacada en el mercado corporativo por sus logros en atracción, retención, entrenamiento de líderes y transformación del talento. Ella tiene una amplia trayectoria en roles de vicepresidencias de talento humano, direcciones ejecutivas y roles de consultoría en los principales headhunters del país, y compañías nacionales e internacionales. Esta va a ser realmente un diálogo con ella, incluso vamos a tener presentación, entonces pues Diana, bienvenida al Foro de Presidente. Te agradecemos mucho este espacio y estamos muy atentos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, particularmente hablando de un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con la transformación del ser humano y su posibilidad de crear resultados, de crear su propia realidad desde el ser para el hacer, desde su propia esencia hacia la realidad. Quiero contarles un poco de mi historia antes de arrancar con la charla y contarles de mi historia no tanto para hablar de mí, sino para hablar de dónde vienen todas estas construcciones, todos estos conceptos, todas estas herramientas que yo les quiero compartir. Quiero decirles que he sido una gran apasionada del ser humano, precisamente de entender muy bien que ser los seres humanos nos permite lograr resultados extraordinarios. En todo mi camino de desarrollo he trabajado, por ejemplo, al ser headhunter, al ser cazatalentos, al ser desarrolladora de líderes, y ahí hemos venido construyendo desde mi compañía, que se llama Star Consulting Group, que es una compañía coach de negocio dedicada a acompañar a las personas y a las organizaciones a conectar con su mejor versión. Ahí hemos venido investigando y entendiendo muy bien qué es eso que a los seres humanos, que a los líderes nos permiten ser exitosos, porque muchas veces tenemos la misma formación, experiencia o mucha formación, experiencia muy parecida y sin embargo tenemos resultados en ocasiones tan distintos. Allí arrancamos un proceso de investigación y de construcción donde nos dimos cuenta que claro, que la formación experiencia es importante. Antes en la vida de los headhunters, cuando nosotros trabajábamos, la formación y la experiencia era el 80% cuando hacíamos las entrevistas para los diferentes líderes hacia las organizaciones y el 20% era la actitud. Pero todos los que hemos estado en organizaciones nos damos cuenta que muchas veces atraemos por formación y experiencia, pero en un porcentaje muy alto despedimos por actitud. Y allí entonces empezó nuestro gran interrogante porque definitivamente pues la fórmula cambió. El 80% decidimos y entendimos que era la actitud y el 20-25% tenía que ver con la formación y la experiencia, que en el caso de Star Consulting nosotros la vemos como la inteligencia racional. En esa inteligencia racional vimos que era el 25%, pero que habían otras inteligencias y que el balance de todas esas inteligencias eran las que lograban resultados extraordinarios. Esas 4 inteligencias, además de la racional, tienen que ver con la inteligencia emocional, de la que todos hemos oído hablar mucho, pero que realmente pocos sabemos trabajarla, interiorizarla, o es un poco lo que me voy dando cuenta en los procesos de desarrollo. La inteligencia relacional, que entre más arriba estemos de la pirámide, pues más maestros en las relaciones tenemos que ser y no siempre le damos foco a eso. Y la inteligencia espiritual, que yo la veo como una sombrilla de las otras inteligencias. Claramente, esto es un espacio libre de religión. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, tiene que ver con esa inteligencia de encontrar mi poder desde mi esencia, de encontrar mi poder interno y relacionarlo con algo más grande. Entonces, arrancando con este proceso, les quiero contar cómo vemos los indicadores de cada una de las inteligencias, cómo los conectamos y cómo verificamos que a través de la integración de todo este balance de las inteligencias es que los ejecutivos y sobre todo pues los seres humanos logramos resultados extraordinarios. Arrancando con la inteligencia racional, que para mí es la base, o es una de las bases de las inteligencias y la que todos conocemos, ahí nosotros vemos todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico, con capacidad de análisis, con planeación,
con estructuración. Sin embargo, hoy más que nunca y en estos entornos cambiantes ya no basta solamente con tener la experiencia y con tener el conocimiento. Necesitamos entender y estar en una actitud de cambio totalmente, de que así lo hayamos hecho muchas veces, de alguna manera necesitamos abrirlo, hacerlo distinto. Necesitamos entender que aunque lo hayamos hecho en muchas ocasiones y digamos así nos ha funcionado, puede ser que lo que nos funcionó hace 2, 3 años, hace un par de años, ya en el momento de hoy no nos funcione. Entonces, estamos en un entorno cambiante donde todos los días hay algo distinto, así que abrirnos a hacerlo distinto, a crear desde lugares distintos, es uno de los poderes más grandes de esta inteligencia racional, que no es en la que más me voy a detener porque como todos ya sabemos, es en la que todos conocemos, que es las competencias tradicionales que medimos cuando vamos a entrar en una organización o cuando vamos a desarrollarnos dentro de una organización. Quisiera detenerme más en las otras inteligencias de las que no necesariamente se ha hablado tanto. Entonces voy a hablar de la inteligencia emocional, que si ustedes ven yo hago con mis manos como una balanza, porque de la inteligencia emocional depende esta inteligencia relacional y les voy a hablar de algunos indicadores de esa inteligencia emocional. El primero y el más importante de la inteligencia emocional tiene que ver con la relación consigo mismo y muy poderosamente con el autoconocimiento. Y yo les quiero contar que en todos estos procesos de Headhunter que hacemos, en todos los procesos de programas de desarrollo gerencial, cuando yo les pregunto por la estrategia, por el mercado, es muy fácil la conversación, pero cuando yo llego a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿quién eres tú? Inmediatamente aparece un silencio profundo, aparece una sensación de no estar seguro cuando le pregunto por sus fortalezas, cuáles son tus grandes fortalezas, qué te está limitando, en dónde está, qué es eso que te moviliza profundamente, qué cosas te inmovilizan, dónde están tus mayores pasiones. Cuando empiezo a preguntar sobre cada uno de ustedes, sobre el ser humano, realmente son muy pocas las personas que responden con certeza y con conocimiento. Y eso no es casual, eso tiene que ver con algo que nos ha pasado en la vida cultural de los seres humanos y es que nos la hemos pasado volcados hacia afuera. Si a nosotros nos preguntan por el jefe, por el equipo, por la pareja, seguramente lo decimos más rápidamente, pero cuando nos preguntan por nosotros, es muy complejo que entendamos muchas cosas de nosotros mismos. Y esa es la primera invitación que quiero hacerles hoy y es la única manera de lograr resultados extraordinarios desde adentro tiene que ver con conocerme, con realmente dedicarme a entender quién soy yo, que como les decía en un principio, esa pregunta normalmente es muy difícil sin importar el nivel del cargo que estemos atrayendo, que estemos seleccionando, suena muy difícil para casi todos los ejecutivos. El segundo de esos indicadores tiene que ver con la relación consigo mismo, de la forma como me relacione conmigo mismo, de la forma como me voy a relacionar con todos los demás. Sin embargo, también es uno de los indicadores que normalmente encontramos que está muy bajo en todos los ejecutivos y eso tiene que ver también con un tema cultural. Yo creo que a todos alguna vez nos dijeron, tienes que pensar en los demás y no pensar en ti. Y resulta que ese pensamiento se fue haciendo cultural y se fue haciendo parte de todos los seres humanos. Entonces nos dijeron que no podíamos ser egoístas, cuando la verdadera definición del egoísmo es querer que otros cambien para que yo me sienta bien. Y la definición de autoestima tiene que ver con priorizarme, tiene que ver con elegirme, tiene que ver con hablar bien de mí, tiene que ver con primero saber quién soy yo y servirme a mí mismo para poder servir a todos los demás. Y fíjense que cuando hablamos de eso, normalmente cuando yo le pregunto a las personas, ¿cuál es el ser humano que te pusieron a cargo? Piensan en un montón de personas, pero pocos responden. El único ser humano que te pusieron a cargo eres tú mismo. Y si no te haces cargo primero de ti, es muy difícil que podamos como líderes poder hacernos cargo de los equipos, de las personas o de los grupos. Entonces, ahí viene ese segundo indicador que nosotros vemos que normalmente está tan quebrado en todos los seres humanos.
El tercero tiene que ver con la conciencia de las emociones. Normalmente no sabemos cómo nos estamos sintiendo, y cuando llegan nuestros equipos a hablar con nosotros o a preguntarnos, entonces no sabemos cómo responder. Muchas veces respondemos muy fuerte y no nos estamos dando en qué tipo de emoción estamos, porque no somos conscientes de nuestras emociones. Es importante que empezamos a tener conciencia de las emociones y los sentimientos, porque son a partir de ellas que se crean los resultados, porque son a partir de los sentimientos y las emociones que creamos nuestra realidad. Yo siempre hablo de las emociones y los sentimientos como esos topecitos en la carretera, que para qué sirven. Esos topecitos sirven para no dejarnos salir del camino. Entonces, cuando estamos sintiendo algo internamente, ansiedad, miedo, angustia o alegría, son precisamente esos indicadores que nos están diciendo cómo estamos y desde allí cómo vamos a lograr esos resultados. Pero también en la mayoría de los seres humanos que nosotros intervenimos, pues también es un tema poco frecuente que estos seres humanos realmente sepan cómo están, cómo está su estado interior, en qué tipo de emociones está. ¿Cómo puedo yo gestionar alguna emoción si no la tengo clara? Normalmente lo que hacemos con las emociones y los sentimientos es meterlas debajo del tapete. Entonces, nuevamente, la idea es empezar a pensar quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cómo es mi relación conmigo misma, cómo están mis emociones y mis sentimientos. El cuarto, que también es muy importante, es un indicador que realmente impacta muchísimo en la velocidad de los resultados de las organizaciones, tiene que ver con la responsabilidad. Pero la responsabilidad entendida como el hacerme cargo de que yo soy el que creo la realidad. Nosotros le llamamos como a veces somos los tigres o la oveja, o las ovejas. ¿Qué es ser un tigre cuando soy el protagonista de mi vida? ¿Qué es ser una oveja cuando soy la víctima, cuando me victimizo con todo lo que está pasando? Y ahí yo siempre doy un ejemplo que es muy fácil de entender cuando llegamos tarde a una reunión y decimos, es que llegué tarde porque había trancón. En ese momento soy la oveja, me estoy victimizando, y entonces nunca voy a poder llegar temprano, pues porque siempre hay trancón en nuestra ciudad. La única manera de hacernos cargo de nuestra realidad en este ejemplo tan sencillo es que llegué tarde porque sabiendo que había trancón, no planeé mi tiempo para salir. Entonces, fíjense la diferencia entre ser protagonista, entre estar empoderado o entre estar en un lugar de víctima en la que nos ponemos sin importar el nivel de cargo muchas veces. Lo que no nos damos cuenta es que cuando culpamos a los demás, cuando culpamos al entorno de los que nos está pasando, cuando decimos que los resultados no se están dando porque es que está muy difícil la situación, porque es que mi equipo no está funcionando como yo quiero, porque es que no tengo la junta que me está diciendo lo que debo hacer o no me está acompañando, cuando señalo mis resultados hacia afuera, el precio de la inocencia es la impotencia. Y eso es lo que no nos damos cuenta como seres humanos. Dentro de toda la cultura judeocristiana apareció un tema que se llama la culpa. Entonces todos decidimos que no nos queríamos sentir culpables. Decidimos que nos querían, que si nos sentíamos culpables, eso bajaba nuestra energía. Entonces es más fácil señalar hacia afuera. Es más fácil decir que es que la otra área no me entregó lo que me tenía que entregar para yo lograr el resultado. Es más fácil decir que las cosas no están funcionando porque algo afuera no está funcionando. Pero cuando yo me hago cargo, cuando yo entiendo que yo tengo el poder de cambiar la realidad a través de la construcción de comunicación, a través de decir lo que necesito, a través de entender y resolver desde lugares absolutamente creativos, innovadores, entonces me empodero de los resultados y puedo lograr resultados desde mi esencia. Entonces, ese indicador es uno también cuando entramos a la transformación cultural de las organizaciones, que vemos muy bajitos en las organizaciones. Normalmente la gente está señalando hacia afuera el por qué no se está logrando los resultados. Y el último, que también es muy importante, tiene que ver con la autorregulación, y es cómo yo me doy cuenta de cómo estoy pensando, de cómo estoy sintiendo, de cómo me estoy comportando desde un lugar o empoderado de víctima y empiezo a transitar a un proceso de hacerme cargo de mí mismo y de lograr pasar a la parte adulta de mí. Y eso suena seguramente para muchos, pues es que somos adultos, es claro que somos adultos, sí,
pero muchas veces no nos damos cuenta y nos comportamos desde los niños heridos, cuando estamos quejándonos del otro, cuando no estamos gestionando nuestras emociones, cuando no nos estamos haciendo cargo de la vida, estamos comportándonos más desde el niño que desde el adulto que somos. Entonces, tener conciencia de quiénes somos y de cómo nos estamos comportando es uno de los pilares desde la inteligencia emocional para lograr resultados extraordinarios. Para eso, hoy quiero compartirles una herramienta que para mí y para todas las personas que he venido acompañando es muy, muy poderosa, que se llama la herramienta de la autoobservación. Y eso es como si sacaran una cámara de ustedes mismos y empezaran a observar sus pensamientos, y empezaran a observar sus sentimientos y sus emociones, y empezaran a observar sus comportamientos, y empezaran a observar qué de esos pensamientos, qué de esos sentimientos y qué de esos comportamientos les generan resultados satisfactorios o les generan resultados insatisfactorios. Y eso se llama un proceso consciente de mí mismo para lograr la realidad que yo quiero lograr. Pero eso es lo que menos ocurre. Lo que hoy les quiero traer a este mundo organizacional que tanto lo necesita es pasar de lo inconsciente a lo consciente. Cuando yo paso del inconsciente a lo consciente, entonces yo puedo gestionar y puedo mover los pilares que necesito mover para lograr los resultados que yo quiero. Allí entonces va a ser muy importante, además de la autoobservación, además de ver mis pensamientos, mis sentimientos y mis comportamientos y los resultados que estoy generando, satisfactorios o insatisfactorios, entender también qué tipo de pensamientos necesito. Yo les quiero contar que los seres humanos tenemos 60,000 pensamientos al día y 60,000 pensamientos, el 90% de esos pensamientos son negativos. Tiene que ver con darme palo, con dar palo a la realidad, con darle palo a la gente con la que nos reunimos. Y de alguna manera eso lo que hace es que definitivamente todo el tiempo estemos bajando nuestra propia energía y bajando la energía de todos los demás. Y ya en la otra inteligencia nos vamos a dar cuenta cómo la energía es vital para la generación de resultados extraordinarios. Entonces, en esta inteligencia quiero dejarles una invitación, que es a la autoobservación, al autoconocimiento. Yo no puedo gestionar lo que yo no conozco. Si yo quiero realmente hacer un proceso de transformación y entender muy bien cómo funciono para desde allí lograr resultados, necesito conocerme y necesito observarme. Después de esta inteligencia emocional, pasamos a la inteligencia relacional, que para mí está en la balanza del otro lado. Aquí rompemos grandes paradigmas, y es que entre más arriba estemos de la pirámide, nosotros hacemos innovación de procesos de transformación cultural, y parte de los procesos donde se va la energía de las organizaciones es que cuando estamos en cargos de líderes necesitamos estar un 80% en la relación y un 20% en el hacer. ¿Sí? Un 80 o un 70%, un 20, 30% en el hacer. Pero normalmente esta fórmula se cambia y es que nos la pasamos 70, 80% en el hacer y 20, 30% en la relación. Y eso también tiene una razón muy humana. Como decía Carlos, esto es una conversación muy humana, pero que tiene que ver con las organizaciones y con los resultados, porque al final, ¿quiénes participamos en las organizaciones? Pues los seres humanos. ¿Y por qué nosotros no nos relacionamos y no nos comunicamos? Porque al ser humano le cuesta mucho la comunicación, le cuesta mucho relacionarse, tiene mucha luz y mucha oscuridad con respecto a la parte de la comunicación y las relaciones, y eso hace que sea más fácil estar en mi zona cómoda de la transacción y no tanto en la relación. Quiero entonces empezar a ver qué indicadores vemos en la inteligencia relacional. En la inteligencia relacional, lo primero que vemos tiene que ver con la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, la calidad de los resultados de una organización depende de la calidad de las conversaciones que tenemos en esa organización, ¿sí? Y eso es lo que menos hay en las organizaciones. Cuando nosotros vemos y entramos en las organizaciones, es muy poco lo que conversamos, pero no se trata de conversar
de tener conversaciones superficiales, se trata de tener conversaciones sobre lo que está ocurriendo en la organización, lo que está funcionando en la organización, lo que no está funcionando. El proceso de feedback, de retroalimentación a los equipos es lo que menos se da. Muchas veces pasamos un año entero y solo hasta el final de año me entero que el jefe no estaba o que el líder no estaba tranquilo conmigo mismo. Y eso es porque no nos comunicamos. Entonces, uno de los grandes poderes que tenemos en la inteligencia relacional y que realmente crean resultados extraordinarios tiene que ver con la comunicación. Pero para eso necesito entender primero cómo es mi comunicación y primero cómo es mi comunicación conmigo mismo. Todo el tiempo me estoy criticando, me estoy dando palo, estoy siempre viendo el punto negro y no la pared blanca de lo que está sucediendo, estoy siempre en la crítica de lo que no está funcionando y no me estoy dando cuenta de lo que sí está funcionando. Si eso es lo que hago conmigo mismo, claramente eso es lo que voy a hacer con los demás, eso es lo que voy a hacer con los equipos. Entonces, de alguna manera, desde esa autoobservación que hemos venido conversando, es muy importante entender cómo me estoy comunicando, cómo estoy construyendo resultados a través de la comunicación, qué tanta retroalimentación asertiva estoy dándole a mis equipos, porque solo es a través de la comunicación como voy a lograr que avancen y que logren los resultados. Otro tema muy importante dentro de la comunicación tiene que ver, la comunicación tiene de poner en común, pero muchas veces creo que me estoy comunicando y realmente no me estoy comunicando porque no estoy poniendo en común, estoy imponiendo y estoy diciendo lo que se tiene que hacer desde lo que yo pienso, pero no estoy escuchando a todos los demás. Entonces hay un principio de la comunicación que tiene que ver con respetar y aceptar quién soy yo y lo que yo pienso, pero también entender que hay otras formas de pensar, que hay otros modelos de pensamiento, que hay otras formas de ver las cosas y que solamente me centro en lo que yo veo y como yo lo digo, va a ser muy difícil que cree una realidad estratégica, que cree una realidad global. Y también cuando llevamos a los equipos a hacer alineación de equipos, a los team building, nos damos cuenta que lo que sucede como humanos es que cada uno siempre está jalando hacia su lado y a que yo tengo la razón y le cuesta mucho entender cuáles son las perspectivas de los demás. Entonces, hacer consciente que cuando me estoy comunicando realmente no solamente estoy diciendo lo que yo pienso y realmente no estoy solamente imponiendo mi voluntad y lo que yo veo, sino realmente estoy escuchando las perspectivas del otro, es lo que realmente me hace un líder que pueda lograr resultados desde su esencia. Hay otro tema también importante dentro de este proceso de las relaciones que tiene que ver con el trabajo en equipo, que se habla mucho, se dice un montón de cosas, pero a la larga y al final, en un porcentaje muy alto, un 70%, cuando entramos a ver los equipos directivos y esos equipos directivos cómo bajan este proceso de trabajo en equipo dentro de las organizaciones, es muy poco lo que trabajamos en equipo. Normalmente estamos jalando para nuestra área, brillando para nuestra área y olvidando de lo más importante, y es que para trabajar en equipo, uno, necesitamos comunicarnos, que ya lo vimos, y dos, necesito entender que no importa brillar desde mi propia área, que lo único que importa es entender un propósito común, un objetivo claro. Pero yo también les quiero decir que cuando llegamos a trabajar con los equipos directivos, finalmente a veces parece decir, no, pues si es que tenemos los objetivos claros, si es que tenemos el propósito claro, pero porque no se han dado los procesos de comunicación, cada una de las áreas, cada uno de los ejecutivos está viendo ese propósito desde un lugar distinto y no nos hemos tomado el trabajo de reunirnos y entender realmente cuál es ese objetivo y cómo cada uno va a impactar en ese objetivo. Eso se llaman los acuerdos de servicio conversado, pero eso es una práctica que normalmente no realizamos dentro de las organizaciones. Entonces, fíjense que la inteligencia relacional, cada vez que nos damos cuenta de la importancia de las relaciones y de la comunicación en los resultados, nos damos cuenta que todos nosotros como líderes necesitamos ser maestros en relación. Pero yo les digo que cuando entramos a hacer las entrevistas, normalmente ahí es donde hay más quiebres. Entonces, en esa maestría de las relaciones, pues hay un libro que seguramente han escuchado muchísimo, pero nuevamente no lo ponemos mucho en práctica, que para mí es la Biblia
de la maestría de las relaciones, que tiene que ver los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y ahí les quiero dejar esos 4 tips, y es que cada vez que nos estemos comunicando, usemos esos 4 acuerdos. ¿Cuáles son esos 4 acuerdos? Sé impecable con tus palabras. Normalmente no nos damos cuenta cuando conversamos con los equipos, cuando conversamos en las relaciones, que no estamos siendo impecables en las palabras, que siempre estamos hablando y criticando al otro, y desde allí estoy bajando la energía, que muchas veces estamos trabajando hablando mal de las otras áreas, hablando mal de lo que está ocurriendo, y si no somos impecables en las palabras que decimos, pues vamos a tener una energía baja y no vamos a lograr los resultados que queremos. El segundo acuerdo, que seguramente lo conocen, tiene que ver con no hacer suposiciones. Y yo creo que eso es lo que más hacemos en las organizaciones. Cada vez que estamos trabajando en la alineación de los equipos directivos, eso es lo que sucede, que hacemos un montón de suposiciones y no preguntamos. La única manera de ser un equipo de alto rendimiento tiene que ver con comunicarnos, con no hacer suposiciones, con entender por qué se están haciendo ciertas cosas y poner en común todos los acuerdos para desde allí que esa dinámica de ese equipo realmente esté avanzando hacia un solo resultado, hacia un solo propósito, hacia los mismos objetivos estratégicos. El tercero tiene que ver con no tomarnos las cosas personalmente. Y eso también quiebra todas las relaciones de los equipos directivos de la organización, porque siempre cuando algo pasa, entonces siento que es personal, siento que tiene que ver con que algo quisieron hacerme a mí y no con que cada uno hizo lo mejor que sabe. Yo ahí hablo mucho de bajar el pensamiento justiciero, y quiero hoy contarles qué es el pensamiento justiciero. Es querer que todo el mundo se comporte como yo creo que debe comportarse. Y resulta que cuando yo trabajo desde el pensamiento justiciero, pues no estoy trabajando con un otro, estoy trabajando solo conmigo. Claro, estoy trabajando en grupo, hay un montón de personas alrededor, pero no estoy trabajando con un otro. Entonces, bajarle el pensamiento justiciero me ayuda a entender que como yo hago las cosas, está bien y esos son mis principios, pero que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras formas de ver la vida, y que necesito entender que cada forma es válida, y que lo único dentro de las organizaciones que yo puedo hacer como líder es hacer acuerdos y construir puentes entre esas diferentes formas. Ahí también hay un tip, una herramienta que les quiero compartir, que se llama la neutralidad gerencial. ¿Qué es esto de la neutralidad gerencial? Cuando pasan las cosas dentro de las organizaciones, normalmente desde el pensamiento justiciero, donde digo esto no debería haber pasado, entonces me engancho y entonces genero un montón de emociones fuertes, entonces genero un montón de comunicaciones poco asertivas cuando hay errores, por ejemplo, y resulta que desde la no neutralidad, desde esta poca neutralidad, lo que hago es bajar la comunicación asertiva, es bajar el entendimiento de la resolución. Entonces, cada vez que estemos enganchados con la realidad, porque no debía pasar como está pasando, y al final la realidad es como es. El antídoto para ser neutral es entender que la realidad y la vida no es como yo quiero, la vida es como es. Y así como es, yo la puedo resolver, yo la puedo impactar, yo la puedo acompañar para lograr resultados distintos, pero desde un lugar neutral, desde un lugar pausado, desde un lugar tranquilo. Entonces, allí están esos 3 acuerdos, y el último tiene que ver con haz lo máximo que puedas. Y para ese acuerdo yo les quiero entregar una herramienta muy poderosa que tiene que ver nuevamente con conciencia. Si ustedes se están dando cuenta, todas las herramientas que estamos trabajando tienen que ver con hacer consciente lo inconsciente. Los seres humanos somos 5% de conscientes, 95% de inconscientes. Entonces, al final, adivinen qué es lo que crea la realidad, qué es lo que crea nuestros resultados. Este 95% del que no somos conscientes. En la medida en que empecemos a trabajar el autoconocimiento, que empecemos a entender los pensamientos que tenemos, la forma como nos estamos sintiendo, los comportamientos, pues seguramente vamos a elevar mucho más estos pensamientos inconscientes que están creando nuestra realidad, y entonces vamos a poder crear los resultados que realmente queremos y no los resultados que aparecen por azar desde el ser para el hacer. Entonces, en ese acuerdo que tiene que ver con hacer lo máximo que tú puedas, la invitación que yo les hago es a que en las mañanas, antes de arrancar con el celular y con todos los demás,
Respiremos, nos conectemos con nosotros mismos y visualicemos quién tengo que ser hoy para lograr los resultados extraordinarios que quiero lograr. Normalmente era al revés. Entonces uno formulaba lo que quería, los objetivos, las metas, los resultados. Y muchas veces no pasa porque no nos preparamos para saber quiénes tenemos que ser para lograr ese resultado. ¿Quién tengo que ser yo? ¿Cómo voy a acompañar al equipo y qué equipo tenemos que ser para lograr esos resultados? Cuando yo me dedico a dar lo máximo que puedo, pues diseño la forma en que quiero lograr esos resultados y cómo quiero ser para lograr esos resultados. Entonces, ese proceso de conectar conmigo todas las mañanas y entender quiénes quieren ser ustedes para lograr esos resultados es muy poderoso. La cultura no es algo que solamente se vive, la cultura se diseña depende del momento actual en el que estamos, no en lo que siempre ha venido pasando algunos años, entonces es la misma cultura que tengo las organizaciones y así funcionamos. No, cada vez estamos cambiando, el entorno está cambiando, necesitamos prepararnos para este entorno cambiante, entonces necesitamos ser de una manera distinta a la que éramos hace 5 años, necesitamos equipos completamente distintos a lo que eran hace unos años, entonces para lograrlo necesitamos diseñar quiénes queremos ser para lograr esos resultados extraordinarios que tenemos. Pasando entonces de la inteligencia emocional, relacional, a la inteligencia espiritual, si se dan cuenta, hago como una sombrilla, porque para mí la inteligencia espiritual es una de las más poderosas y que de alguna manera agrupa las demás inteligencias. Y aquí, como les decía, claramente no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad en 3 indicadores clarísimos. El primero, para mí, uno de los más importantes, mantener la energía alta. Y entonces usted dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso de energía alta? Estamos hablando en un nivel corporativo y ¿qué más hablar de energía alta? Pues sencillamente solamente les hago una pregunta. ¿Cómo son cada uno de ustedes cuando están en energía baja? ¿Cómo somos los seres humanos cuando estamos en energía baja? Normalmente los seres humanos cuando estamos en energía baja no es el momento más resolutivo que tenemos, no es el momento más creativo, no es el momento en que somos más queridos, es el momento en que nos comunicamos de la forma más asertiva. Por eso es que necesitamos mantener la energía alta, porque cuando estamos en energía alta somos productivos, trabajamos en equipo, somos creativos, somos resolutivos. Hoy en el mundo, en todas las escuelas de liderazgo del mundo, uno de los roles más importantes que estamos trabajando con todos los líderes tiene que ver con mantener su propia energía alta. Para desde mantener su propia energía alta, acompañar a los equipos y acompañar a la organización a mantener también su energía alta. Y fíjense que es un tema cero esotérico, es un tema de total productividad. Entonces yo quisiera que cada vez que estemos pensando qué hacer para mantener mi energía alto, piensen mucho en la forma en que están pensando. En esos 60,000 pensamientos que hoy tienen, pónganlos en la conciencia. ¿A qué se están enfocando? Si yo quiero crear una realidad distinta en el futuro, yo necesito empezar a pensar desde hoy cosas distintas. Desde la neutralidad, no desde engancharme con la realidad. Hay un tema muy importante también, es cuestionar la realidad. Somos lo que creemos. Las creencias, lo que creemos de lo que debe ser el liderazgo, de lo que deben ser las organizaciones, de lo que deben ser los resultados, en muchas ocasiones o nos limitan o nos empoderan. Entonces empezar a darme cuenta qué creencias limitantes tengo sobre el liderazgo. Entonces hay que presionar para lograr resultados. Ya les quiero decir, esa es una creencia limitante, porque desde este concepto de la energía, donde yo necesito mantener mi energía alta y mantener la energía alta de los equipos, pues adivinen, si yo estoy todo el tiempo presionando, todo el tiempo juzgando, todo el tiempo diciendo lo que está mal y no retroalimentando sobre lo que también se ha hecho bien y no reconociendo lo que estoy haciendo bien, pues estoy bajando la energía de mi equipo, estoy bajando mi propia energía y ya sabemos que desde la energía
baja, no se manifiestan los resultados. Entonces es una creencia que me está limitando. Necesito entonces empezar a transitar hacia una creencia empoderante. ¿Cuál será una creencia empoderante del liderazgo que tenga que ver con esto? A los equipos no se les presiona, a los equipos se les inspira, se les habla con claridad de lo que se necesita, se les desarrolla, se les acompaña y desde allí logro mantener mi propia energía alta y mantener la energía alta de mis equipos y de la organización. Otro de los temas que baja profundamente la energía, mi propia energía y la energía de los equipos, tiene que ver con la creencia del error. Cuando yo tengo una creencia limitante del error y creo que es imposible que nos podemos equivocar, entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo creo que no nos podemos equivocar y me equivoco, la frustración es total y no sé cómo salir de ahí. Si yo en cambio creo que el error es una oportunidad para aprender y cuando permito la equivocación en mi organización y busco un método de mejora donde listo, nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Voy a mantener dentro de mi organización un proceso de mejora continua. Y fíjense de dónde aparece la creencia del error y de cómo gestiona el error. Una de las cosas que más baja la energía de las organizaciones es la forma como manejan el error, con una condición muy grande, y es que todos queremos en este nuevo mundo y sabemos que queremos y necesitamos innovar, necesitamos mejora continua, pero ¿cómo puedo tener una cultura de innovación si no sé gestionar el error? Para eso entonces necesito trabajar como ser humano y como líder en esas creencias limitantes sobre el error para volver las creencias empoderantes y volver mi propio proceso de trabajo y los procesos de trabajo de mi organización, procesos de innovación que permitan la equivocación para lograr resultados distintos y saber la próxima vez cómo lo vamos a hacer. Ese es uno de los grandes indicadores de esta inteligencia espiritual. El segundo indicador, que también es muy poderoso, tiene que ver con la forma como expresamos nuestra marca personal, nuestra marca de liderazgo. ¿De qué me estás hablando? Dicen ustedes. Pues claro, nuestra personalidad es nuestra marca personal. La forma como somos nosotros es la forma como nos relacionamos con el mundo y vamos dejando un sello, vamos dejando una marca en todos los demás. Yo quisiera que se hagan esa pregunta. ¿Realmente qué marca estoy dejando en los demás? ¿Qué impacto estoy dejando en los demás desde mi personalidad? ¿Realmente soy un líder que desarrolla, que acompaña o que presiona, que da palo? ¿Cuál es la marca o la cicatriz que estoy dejando a los demás? No solo a nivel laboral, a nivel personal, con mis hijos, con mi pareja. Entonces empezar a pensar en mí mismo y cuál es la marca, el sello que estoy dejando a los demás va a ser muy importante. Pero claramente desde mi marca personal tengo mi marca de liderazgo. Y esa marca personal, esa marca de liderazgo, ¿desde dónde lo estoy expresando? ¿Desde mi ego o desde mi esencia? ¿Cómo es hacerlo desde mi ego? Cuando lo hago desde mi ego, entonces es cuando creo que tengo la verdad revelada de todo, cuando creo que tengo la razón, cuando creo que por ser el líder me las tengo que saber todas, cuando no escucho a los demás, cuando creo que el error no es inadmisible y no puede suceder, aunque sucede, cuando tengo pensamiento justiciero y creo que la gente se tiene que comportar como yo creo. Cuando estoy desde allí, estoy ejerciendo mi marca personal y mi marca de liderazgo desde el ego. Y ya todos sabemos que cuando lo hago desde allí, lo único que hago es quebrar relaciones, quebrar equipos, quebrar resultados. ¿Cómo es expresar mi marca de liderazgo y mi marca personal desde la esencia? Desde la esencia tiene que ver con entender que yo no tengo la verdad revelada, que yo tengo solo un pedacito de la realidad, que yo tengo desde mi modelo de pensamiento, desde mi perspectiva, solo un pedacito. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que cada una de las personas de mi equipo, que cada una de las personas que me rodean, tiene también su propio modelo de pensamiento, tiene también su propia perspectiva. Y cuando conectamos con todas esas modelos de pensamiento, cuando conectamos con todas esas formas de ver la vida, con todas esas perspectivas, es cuando realmente nos volvemos equipos de alto rendimiento, porque somos equipos capaces de complementarnos, de complementar los talentos, de complementar la forma de ver. Y desde allí es que se logran los resultados extraordinarios. Entonces la pregunta que les dejo es,
desde donde estoy expresando mi marca de liderazgo y mi marca personal, desde mi ego o desde mi esencia. Y ya sabemos desde allí los resultados que puedo tener, satisfactorios o insatisfactorios, cuando decido y elijo aproximarme desde cada lugar. Y ahí hay un nuevo principio de liderazgo y un nuevo principio de la transformación personal, y es que yo elijo quién ser. Muchas veces a mí las personas cuando están en cargos muy altos y ya tienen cierta edad me dicen, es que yo soy así. Ese es el primer paradigma que vamos a romper, es que no somos de ningún lado. Hemos elegido, tenemos una personalidad que seguramente viene de nuestra historia, viene de muchas cosas, pero en esa personalidad también podemos elegir de ahora en adelante cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones y sentimientos y cuáles son los comportamientos que ahora quiero tener. ¿Para qué? Para lograr los resultados, para crear la realidad que yo quiero. Entonces no somos así, hemos elegido hacerlo y podemos elegir hacer algo distinto. Cada vez que hacemos una elección sobre nuestra esencia, sobre nuestra personalidad, estamos haciendo una elección sobre la realidad que queremos crear. Y finalmente está el propósito, que tanto estoy llevando mi liderazgo, que tanto estoy llevando mi rol desde mi propósito. ¿Qué es llevarlo desde mi propósito? Hay 3 preguntas que me ayudan a conocer mi propósito. ¿Qué es eso que me apasiona profundamente? ¿Qué es eso que me gusta? ¿Qué es eso en lo que tengo mucho talento, que se me da de forma natural? ¿Y cómo sería un mundo ideal para mí? Cuando yo conecto y respondo a esas 3 preguntas, y ojalá se acuerden de escribir estas preguntas y respondérselas, qué es lo que más me apasiona, cuál es mi mayor talento y cómo sería el mundo ideal para mí, ahí se puede construir el propósito. Para mí, desde mi propósito, un mundo ideal es un mundo de amor, un mundo en el que las personas se respeten y se acepten a sí mismas y logren respetar y aceptar a los demás. Ese es el mundo ideal en el que yo voy a impactar. ¿Cuál es el mundo ideal en el que ustedes, el pedacito de mundo en el que ustedes desde su pasión y su talento van a impactar en sí mismos, en su entorno, en sus equipos y en las organizaciones?